Buenos días. Vamos a trabajar los temas de distribución muestrales, parte de la teoría de muestreo. Recordemos que todos nuestros problemas que vamos a trabajar están basados en que no puedo o no conozco totalmente nuestra población y por lo tanto voy a trabajar con una muestra de esa población. Nosotros vamos a basarnos en el teorema del límite central, que nos dice que todas esas muestras, no importando de qué tipo de distribución vengan, todas en conjunto se comportan como una distribución normal. Entonces, lo primero que debemos de dominar es precisamente esto, nuestra distribución normal. Sin embargo, vamos a marcar en este curso, ya que no es el objetivo central, única y exclusivamente los conceptos claves que necesitamos. ¿Cuál es el concepto clave? Uno, una distribución normal va a partir de una media y una desviación estándar. Esta media y desviación estándar, generalmente no se puede trabajar directamente con ella. Para poder hacerlo, trabajamos con lo que se conoce una distribución normal estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que convertimos esta distribución normal a una distribución normal con media cero y desviación estándar 1, para la cual ya existen tablas de distribución donde podemos encontrar los valores de Z. ¿Cuáles valores? La probabilidad que estos valores de Z sean menores que una cantidad, sean mayores, estén dentro de un intervalo, sin importar si ese Z es positivo o negativo. Nosotros vamos a utilizar esta tablita que ya nos maneja tanto zetas positivos y zetas negativos para no hacernos tantas bolas con nuestros ejercicios, ¿sí? Aunque lo ideal es trabajar única y exclusivamente con esta parte, la parte positiva. Es lo que normalmente hacemos en cualquier curso. Sin embargo, yo les puse también los negativos por si les causaba conflicto las fórmulas. Entonces, vamos a aprender un poco cómo utilizar esta función distribución normal estandarizada. Para ello, fíjense bien, nosotros vamos a tener nuestra función de distribución normal con cualquier mu y con cualquier desviación estándar. Y el proceso de convertirla a una mu con 0 y una desviación estándar 1 se llama estandarización. Veamos un ejemplo. Nos dan una distribución normal con media 150 y desviación estándar 30. Y queremos encontrar estas probabilidades. Entonces, si a mí me piden la probabilidad de que X, estoy en la normal de media 150 y desviación 30 y queremos el valor de que se tome un valor de X menor a 180. ¿Cómo se realiza? Nuestro primer paso va a ser estandarizar. Para eso tenemos esta fórmula. Z es igual a X menos mu entre la desviación estándar. Nuestra X es de 180, nuestra mu es de 150 y nuestra desviación estándar 30. Siempre nuestra X es esta, que es el valor que estamos buscando. Entonces tomamos el valor de 30 entre 30 y nos da a 1. Quiere decir que nosotros ya no estamos buscando la probabilidad de que X sea menor que 180. Quiere decir que nosotros estamos buscando la probabilidad de que Z sea menor a 1. Ahora, ¿qué procede? Procede a fijarnos en nuestro formulario. ¿Qué nos dice nuestras 5 fórmulas cuando Z es menor a algo? Z menor a algo. Y ese algo, ojo,
Hay que ver cómo es. Si es positivo, si es negativo. Tengo que fijarme. En este caso es positivo. Entonces estoy hablando de mi primera fórmula. Me dice, se busca en tablas directamente. Entonces, si z es menor que 1, me voy a z menor que 1. ¿Pero cómo lo busco? Vamos a ignorar esto que ya está aquí. ¿Cómo lo busco? En z, la parte entera y el primer decimal se buscan al horizontal, perdón, a lo vertical. Y los decimales al horizontal. Y donde se junten, ahí es el valor que estamos buscando. Queremos 1. Recordemos que 1, si lo vemos con decimales, es 1.00. Entonces, la parte entera y el primer decimal se busca en z. En este caso, 1.0 o 1 exacto. Y el segundo decimal en la horizontal. Aquí está. Los unimos y el valor que encontramos es de 0.8413. Esa es la probabilidad que estábamos buscando, 0.8413. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, nos están pidiendo la probabilidad de que X sea menor que 120. Vamos, como siempre, nuestro primer paso va a ser estandarizar ese Z, ¿sí? Ese Z va a ser esa X, que es en este caso 120, menos la mu, que es de 150, entre la desviación estándar, que es 30. Entonces vamos a tener menos 30 sobre 30. En este caso es menos 1. Nuevamente, nuestro segundo paso entonces es nuestra probabilidad de que X sea menor que 120 se cambia a una estandarizada que es la probabilidad de que Z sea menor que menos 1. Tenemos aquí dos opciones. La que a mí me gusta utilizar es buscar en mis tablas y busco Z menor que menos 1. Z menor y que un número negativo está aquí. Entonces me dice es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. Y nuevamente, esto es lo que ya puedo encontrar en mi tabla. Z menor que 1 es lo mismo que teníamos aquí. Entonces es 1 menos 0.8413. ¿Sí? 0.1 menos 0.8413 nos va a dar 0.1587. Fíjense bien, si yo busco Z menor que menos 1, en mi lista de valores negativos, menos 1, y quedamos que el 0 aquí, que nos da 0.1587. Aquí ya nos ahorraron esos pasos. Quiere decir que lo pude haber utilizado directamente y llego al mismo valor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es que normalmente todos los libros trabajan únicamente esta parte. Entonces, si ustedes encuentran una distribución, una tabla de distribución normal que no tenga los valores negativos, este es el proceso que ustedes van a tener que hacer. Continuemos con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa? Déjenme quitar esto que no nos gusta. No se estorba. Ok. El tercero nos dice la probabilidad de que X sea mayor que 200. La probabilidad de que X sea mayor que 200. Entonces, nuevamente, nuestro paso 1 es estandarizar. Z es igual a X, este es nuestro X, menos nuestra mu. Recordemos que nuestra mu es de 150 y la desviación estándar de 30. Entonces, 150 entre 30. Entonces, estamos hablando de 50 sobre 30. Y 50
entre 30 nos da un valor de 1.66. Únicamente vamos a manejar 2 decimales porque la tabla solo maneja 2 decimales. Entonces, nuestro segundo paso quiere decir que la probabilidad de que X sea mayor que 200 es lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor que 1.66. Y nuestro siguiente paso va a ser buscarlo en nuestra tabla de fórmulas. ¿Sí? Nuestra tabla de fórmulas nos dice que sea mayor que un número positivo, que sea mayor que un número positivo es esta. Es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que ese número positivo, que es 1.66. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar 1.66 en nuestra tabla. Vamos a copiarla y pegarla abajo para que ustedes puedan visualizarla. ¿Sí? 1.66. Entonces, voy a buscar los dos primeros números, el entero y el primer decimal, en lo vertical 1.6. Vamos a hacer un poquito más chiquito. En 1.6. ¿Sí? Y vamos a buscar el segundo 6, es decir, 0.6, aquí. Y vamos a ver en dónde se une. Entonces, se unieron en punto 9515. Entonces, nuestra probabilidad es 1 menos 0.9515. Y eso ya es únicamente calculadora, 1 menos 0.9515. Y nos da 0.0485. Y esa es la probabilidad que nosotros vamos a tener. Veamos nuestro último ejemplo de distribución normal. ¿Sí? Vamos a quitar nuevamente estos simbolitos que no nos gustan, nada más nos estorban. Ahí está. Y vamos con el último ejemplo que teníamos. X mayor que 130. La probabilidad de que X sea mayor que 130. Entonces, como ya debieron haber memorizado hasta ahorita, nuestro primer paso es estandarizar. Es decir, nuestra Z, que es 130 menos nuestra mu, que fue 150, entre nuestra desviación estándar, que fue, si mal no recuerdo, 25. No, fue 30. Ok, sí recuerdo mal. Que es 30. Entonces estamos hablando de menos 20 sobre 30. Y menos 20 sobre 30 nos da 0.6666. Pero es negativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya no trabajamos con X mayor que 130, sino que ahora vamos a trabajar con una Z que debe de ser mayor que menos 0.6666. Quiere decir que vamos a buscar en nuestro formulario, ¿sí? En este formulario, donde está 0.6666 negativo, es decir, la Z que sea mayor a un número negativo. Estoy aquí. ¿Sí? Entonces estoy en la probabilidad de que Z sea menor y me dice, ya no es negativo, ahora ya tómalo positivo. Y entonces sí, ya lo puedes buscar en la tabla. Y recuerden que la tabla solo maneja 2 decimales. Entonces vamos a buscar en nuestra tablita, ¿sí? ¿Dónde está el 0.66? 0.6 en el primero, 0.06. Y vamos a recorrerlo
hasta que lleguemos al 0.66. ¿Sí? Entonces estamos en punto 7454. Quiere decir que lo voy a poner, vamos a mover a un poquito, 7454, que es 0.7454. Ese es el valor que nosotros estamos buscando, ¿sí? De nuestra probabilidad. ¿De acuerdo? Nos faltaría un ejemplo de un intervalo. Supongamos que estamos trabajando nuestras X queremos la probabilidad que sea entre 120 y 150. ¿Sí? Entonces, déjenme quitar la tablita para que podamos trabajar aquí. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se estandarizan ambos, tanto 120 como 150. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos con nuestro paso 1, nuestra Z para 120, vamos a llamarle Z1, va a ser 120 menos 150 entre 30, vamos a estar hablando de menos 30 entre 30, es decir, menos 1, y ahora vamos con nuestra Z2. Nuestra Z2 va a ser 150 menos 150 entre 30. Es decir, estoy hablando 0 entre 30 y 0. Quiere decir, vamos a poner aquí para que alcance, vamos a verlo todo aquí. Nuestro segundo paso, yo ya no estoy hablando de una X que esté entre 120 y 150. Yo estoy hablando ya de una Z, en lugar de escribir 120 voy a poner menos 1 y en lugar de 150 voy a escribir 0. ¿Sí? Y vamos a utilizar nuestra última fórmula, que nos dice que estén entre un intervalo. Entonces me dice, esto es equivalente a la probabilidad que Z, este es A y este es B. Más bien, este es A y este es B. La probabilidad que Z sea menor que 0 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 1. Vamos a buscarlos directamente en nuestra tabla para usar los números negativos ya. Z menor que 0, vamos a buscar nuestra tablita. Voy a hacerlo acá arriba ahorita, lo borramos. Menor que 0, 0 es exacto, 0 y 0 es 0.5. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 0.5 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 1. Menos 1, lo podemos hacer con la fórmula o buscarlo aquí directamente. Recuerden que esta tabla es solamente zetas menores que, ya sea positivos o negativos. Menos 1 es directamente con 0 decimales, es 0.1587. 0.1587. Entonces ya vamos a borrar nuestra tabla y vamos a resolver nuestra probabilidad, que se resume a que es 0.5 menos 0.1587. Y nos da un valor de 0.3413. Ok, y hasta aquí vamos a dejar este primer video. Es importante saber manejar la distribución normal para poder resolver todos nuestros demás problemas. Vuelvo a recalcar, la distribución normal es la base de todos los ejercicios de esta primera semana. Mucho éxito.